Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia La Elección, el programa donde les damos elementos para que ustedes tomen la mejor decisión el 27 de octubre, para que se animen a definir su futuro y quién lidera su desarrollo. Recuerden que en octubre elegimos gobernador, alcaldes, concejales y diputados, y allí está la suerte de los próximos 4 años. Ayer dejamos un tema empezado, hablando de la competitividad, acompañados de un experto en el tema como el decano Jorge Calle, que es decano de Economía y Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana. Alcanzamos a hablar de algunas regiones, los desafíos en Urabá, en el Magdalena Medio, en el Oriente, pero Antioquia es mucho más, hay más regiones. Pues decano Jorge, anoche quedamos empezados, continuemos hoy, sigamos recorriendo este departamento. Pues hombre, yo creo que deberíamos hacer una viñeta importante en el norte, en el nordeste. Sí, señor. Porque es un tema que va más allá de la productividad y que en términos de competitividad, la seguridad es un elemento clave, ¿cierto? Perfecto, hablamos en el primer programa de vías entendidas como aeropuertos, puertos y vías terrestres. Sí. Este nuevo elemento de la seguridad es definitivo. Además de lo otro, claro, ¿cierto? sumar, porque acuérdense ustedes, televidentes, los que están allá sí, viéndonos desde el nordeste o desde el norte, pues que también llegar a esos municipios es muy importante, llegar cómodo, llegar rápido, pero cuando nosotros hablamos del norte y el nordeste se nos llega a la mente un sector y es el sector minero. ¿Cierto? La minería. Entonces, la minería es un elemento importante que en algunas ocasiones, y pues no nos llamemos engaño, es un dolor de cabeza para inclusive las empresas legalmente constituidas, claro, y para el manejo que el departamento, digamos, y los municipios tienen que darle también a esos territorios, porque pues digamos que lastimosamente en el medio en que estamos conviven la minería obviamente legal, sostenible, la minería informal, que es la artesanal, que es la artesanal, que es la que sí, inclusive los mineros, los barequeros, pues pueden inclusive con permisos del mismo municipio, sí, pueden trabajar, y obviamente el otro flagelo complejo que es la minería ilegal, ¿cierto? Entonces, en este sentido, entra como un factor de competitividad fundamental. Estamos hablando solamente de un sector y de un territorio, pero como todos lo sabemos es un elemento de competitividad fundamental el tema de la seguridad. Y ahí digamos que hay un tema que entre más, digamos, elementos haya para que dentro de la percepción ciudadana una persona identifique un lugar como seguro, pues finalmente va a tener deseos de ir, de visitar y de hacer negocios. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el norte y el nordeste es muy importante, digamos, el tema de esa percepción. Cuando nosotros vemos algunas noticias, inclusive de Teleantioquia Noticias, sí, claro, y enfocan un municipio como Segovia y con algunos disturbios que ha tenido, pues a veces el tema de la inversión, dice, hombre, los que están ahí y seguirán, digamos, porque conocen el territorio, pero la nueva inversión que eventualmente puede llegar empieza a hacer un tema y decir, venga, ¿en dónde más nosotros podríamos invertir? Está este municipio, pero ¿cuáles otros hay? Y dependiendo del entorno y el contexto, y sobre todo de los elementos de seguridad, irá o no irá con su inversión. Un tema definitivo. Entonces, en esta región. Un tema definitivo. Y obviamente la política viene aquí a jugar un papel muy importante, una política pública clara en términos, digamos, de las licencias tanto de explotación minera como las licencias ambientales, hacen que realmente un territorio como estos pues le hayan dicho sí, nosotros convivimos con la minería, bienvenida a la minería, y esperamos que este sector sea un polo de desarrollo para nuestro territorio. Hablando de regiones, pues Jorge, el café nos identifica, nos hace orgullosos, pero también nos dijimos mucho tiempo, dejemos de exportar el café en grano, que eso no da plata. Y entonces el mito era, transfórmelo y vuelva a otra cosa. El suroeste, digamos, como corazón del café en Antioquia. Hombre, ¿qué desafío tiene en este campo? Yo creo que el suroeste tiene varios matices, ¿cierto? Sí, el café digamos, emerge como un sector determinante
para todos, no es un secreto que inclusive el acompañamiento que ha tenido la Federación Nacional de Cafeteros con el Fondo Nacional del Café ha sido un actor fundamental, inclusive colaborando y en muchos casos haciendo la infraestructura de este país para que los cafeteros puedan sacar su grano. Pero claro, en este caso, digamos que el café es un elemento fundamental en esos territorios, pero otros elementos, digamos, agrícolas. En el suroeste hay unos elementos importantes en flores, ¿cierto? Okay, y entonces flores va siendo y de a poco se va convirtiendo en un polo importante, digamos, de la productividad de este territorio, y obviamente el tema de los frutales, claro, que es un tema importante para el municipio y para los municipios del suroeste y obviamente para la economía de Antioquia. Entonces mira que ahí vamos confluyendo en muchos elementos que un gobernador tiene que ir un poco más allá, digamos, del proselitismo político y en su plan de gobierno, que a veces, digamos, que es un elemento pues, que se tiene y que después se plasma, okay, y que después se plasma en el plan de desarrollo, pero que definitivamente para los electores debe ser muy importante desde sus municipios decir, venga, y con respecto a este tema, ¿qué está diciendo nuestro candidato? Cómo nosotros, por ejemplo, como productores de cítricos, ¿qué políticas públicas hay para incentivar nuestro sector? ¿Cuáles son, digamos, las garantías a partir de todo lo que tiene la infraestructura del Estado para apoyar estos sectores y que definitivamente generen competitividad en los territorios? Porque, como digo, una de las grandes apuestas que debe tener un gobernador de Antioquia es identificar cómo empieza a fortalecer polos de desarrollos, obviamente distintos a Medellín, ¿cierto? Porque claro, si no, seguimos en ese círculo, digamos que en ocasiones se va volviendo un círculo vicioso en términos de que cualquier ciudadano de estos municipios periféricos a Medellín ve a Medellín como ese polo, como la ciudad más innovadora del mundo, como la ciudad de la cuarta revolución industrial y como la ciudad de las oportunidades, y entonces viene acá a hacer su vida y a conseguir, digamos, una mejor calidad de vida, y ahí no es cuando empiezan los problemas, digamos, de algunos cinturones de pobreza que hacen que se vuelva un poco más problemático. Si nosotros tenemos una metrópoli o una megápolis fortalecida, pero unos polos de desarrollo suficientemente estructurados en esas vocaciones que tú hablabas anteriormente, sí, pues digamos que vamos a tener una manera muchísimo mejor y más organizada de, digamos, administrar toda esta riqueza que tiene Antioquia. Está claro que el nuevo gobernador y los alcaldes tienen cómo contribuir definitivamente a que estos polos por fin se desarrollen. El potencial está ahí, la tierra y el producto, falta esa decisión política que le dé el empujón definitivo. Pero claro, no podemos seguir en el programa sin prometer que vamos a hablar ya de esa cuarta revolución industrial, de Medellín como la quinta ciudad en el mundo capital de este tema. ¿Qué significa, hacia dónde va? Lo haremos después de estos mensajes en Teleantioquia La Elección. Hemos recorrido las regiones de Antioquia con potencial de polos de desarrollo, pero sin lugar a duda la noticia de competitividad más promocionada este año es que Medellín es la quinta ciudad en el mundo determinada o seleccionada como capital de la cuarta revolución industrial. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo aprovechamos mejor la oportunidad? Decano Jorge, ¿de qué se trata todo este anuncio tan publicitado en un tema como el desarrollo? Hombre, realmente para Medellín y obviamente para Antioquia y Colombia es un orgullo y es un honor que Medellín sea la sede para la cuarta revolución industrial. Digamos que eso ¿qué significa? La cuarta revolución industrial, digamos que es un adelanto, es un paso adicional, digamos, a los desarrollos tecnológicos que se han sucedido a través de la historia, ¿cierto? Como fue, digamos, la máquina de vapor, la electricidad, la computación, y ahora estamos hablando, y muchos se aprenden 4 palabras para nuestros televidentes, entonces la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, la analytics, la realidad virtual, la realidad aumentada. Entonces digamos que todo eso hace que
con base en la tecnología, los procesos puedan ser un poco más automáticos y que definitivamente, digamos, que podamos volver al tema que estábamos hablando ayer, sí, de ser un poco más productivos y competitivos, no solamente de cara al abastecimiento nacional, sino internacional. Es decir, más herramientas tecnológicas que solucionan todo más rápido y de mejor manera. Digamos que esa puede ser una muy buena aproximación. Obviamente que el manejo, digamos, de la tecnología va siendo un elemento fundamental en el desarrollo, digamos, de esos elementos. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, hablamos en todas las empresas y en las universidades de la transformación digital, ¿cierto? Hombre, ¿qué es la transformación digital? Sí. Entonces, digamos que son esos procesos que, ayudados con la tecnología, salen de una manera mucho más eficiente. Son, ¿sí?, más rápidos, respuesta oportuna o producto a tiempo. Exactamente. Por ejemplo, pueden decir los televidentes, oye, ¿y eso qué tiene que ver con las elecciones? ¿Y qué, sí, tiene que ver, o yo qué tendría que ver en un plan de desarrollo, en un plan de gobierno? Hombre, temas de transformación digital lo hemos venido trabajando, digamos, desde los gobiernos hace rato, cuando hablamos del gobierno en línea. Ah, bueno, la semana pasada el presidente Duque hizo una premiación en Bogotá de gobiernos digitales y el gobernador Luis Pérez fue el gobernador de los 32 que recibió el primer lugar por ofrecer servicios en línea a los ciudadanos. Por ahí comienza, es un ejemplo de ese es un tema fundamental. El tema tan fácil, ¿qué hace un ciudadano del municipio de Medellín cuando hoy necesita pagar su predial? ¿Qué hacía hace 10 años? ¿Tú qué hacías para pagar tu predial? No, la fila, pues. Entonces se iba con su recibo, la factura, se iba, hacía la fila, entonces usted mandaba a alguien de pronto para que le pagara sí, hacer la vuelta. En la comodidad de su hogar, usted simplemente teclea el www del gobierno, sí, o del municipio en su momento, identifica y por pago en línea usted pagó su predial. El impuesto vehicular, antioquia.gov.co, perfecto. Y es un ejercicio práctico. El impuesto de vehículos, sí, facilísimo. Sí, sí, entonces, en Vehículos Antioquia, usted simplemente hace y ya pagó. Inclusive se gana su descuento, claro, por pago anticipado, así es, ¿cierto? Entonces, eso hace que usted no tenga que gastar recursos, que no tenga que gastar tiempo efectivo y que usted puede tener desde la comodidad de su hogar unas transacciones mucho más ágiles. Eso, digamos, que hace parte de todo este fenómeno, claro, de la transformación. Un gobernante podría decir, les prometo seguir avanzando en el tema digital para acercar al ciudadano y hacer más rápido todo tipo de trámites ante el gobierno. Es una apuesta que se madura. El tema de gobierno en línea inclusive es una política nacional, sí, pero cuando nosotros lo miramos en los municipios y de pronto, digamos, en algunas regiones, la cosa se dificulta mucho. Claro. Entonces ahí es cuando, digamos, que tiene que haber conversaciones entre lo nacional, lo departamental y lo municipal, porque muchas de las bases de datos, digamos, se tienen que poner a hablar con las bases de datos de los municipios y ahí es cuando se empieza un poco a entorpecer el tema. Por ejemplo, hoy en el término, por ejemplo, de instrumentos públicos y registro, ¿sí? Claro. Hoy ya, por ejemplo, tú puedes a través de tu dispositivo poder identificar y bajar el certificado de tradición de un inmueble, sí, en algunos de los territorios. No en todos. No en todos. Entonces, digamos que el avance hacia allá para hacerle los temas mucho más fáciles y digamos, mucho más efectivos y económicos a la gente es un elemento donde... transparentes. Es que ahí va el otro elemento, sí, que todo este tema de transformación digital va dando toda una trazabilidad, porque también los televidentes han oído hablar del blockchain, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, el blockchain no es solamente para el tema de las criptomonedas, que pues todos hemos escuchado el famoso Bitcoin, sí, sino señor, que es para dar la trazabilidad, por ejemplo, a documentos tan importantes como un documento de registro. Entonces, un documento de registro a través de una tecnología como el blockchain se puede trabajar y se puede hacer muchísimo más eficaz. Lo que se hace también es como blindar la historia, para que no comillas, le puedan meter la mano para cualquier tipo de cosa. Para que cualquier persona y todos estos jóvenes que son súper buenos en el manejo tecnológico traten de atacar al servidor, digamos, de
la Registraduría Nacional en el caso pues electoral o en el tema pues de registro y puedan alterar. Entonces ese es un tema fundamental. Entonces eso también, cuando ya tenemos la comprensión pues más o menos de lo que es el tema de la cuarta revolución industrial, pues ahí hay un elemento fundamental, porque tenemos que hablar del tema de emprendimientos dinámicos y cómo realmente eso, con el ecosistema de innovación que tiene Medellín, le va dando todo un soporte para que este territorio de Medellín y Antioquia sea muchísimo más Es decir, que eficiente. Medellín no se ganó este premio de ser una de las 5 ciudades por lotería ni por votación, sino por indicadores. Ese ecosistema de Ruta N hace muchos años, etcétera, ¿se ha creado un entorno a favor de todo este tema? Pues mira, yo creo que nosotros como antioqueños y como medellinenses debemos estar orgullosos de Ruta N, ¿cierto? Sí. Porque finalmente, si usted empieza a hacer un paneo y a mirar en todos los departamentos digamos, de Colombia, digamos que no ves algunas infraestructuras, pero no ves un sistema o un ecosistema de innovación tan consolidado como el nuestro, ¿cierto? Salvo pues Bogotá, que digamos por su tamaño en términos, digamos, de innovación ocupa el primer lugar. Nosotros, a través, por ejemplo, del índice de competitividad de las ciudades, en innovación estamos de segundo dentro de 23 municipios calificados por el Consejo Privado de Competitividad, pero digamos, adecuado a nuestra cantidad de habitantes, nosotros tenemos toda una infraestructura y un ecosistema adaptado para que eso le genere productividad y competitividad. Oportunidad que miramos en el próximo corte y la estamos aprovechando, porque estas son oportunidades que se pueden desperdiciar o aprovechar en este momento que estamos viviendo como ciudad y como región. Ya regresamos con este tema para el cierre de este Teleantioquia Elección. Tenemos en Medellín el ecosistema, Medellín capital de la cuarta revolución industrial, pero decano Jorge, tenemos la gente preparada, tenemos las competencias, tenemos cómo aprovecharla. Hombre, yo creo que poco a poco hemos ido trasegando esa ruta. Creo que uno de los retos para los candidatos que digamos que queden elegidos tanto de la gobernación como la alcaldía es la continuidad. Es un reto. Claro. ¿Cierto? Dependiendo pues del partido que quede y todo, pero el tema de la continuidad en la política de innovación, tanto en Medellín y Antioquia, es un reto para seguir continuando, fortaleciéndolo. Temas como Ruta N, como Tecnova, como el Comité Universidad Empresa Estado, todo el tema de la articulación de las universidades con las instituciones públicas y privadas, es un elemento que definitivamente hace a Medellín y Antioquia una región competitiva. Ahora, como tú dices, hombre, ¿cómo estamos en términos de educación? ¿Cómo estamos en términos, digamos, de ese talento humano? Sí. Y yo creo que hay dos miradas. Cuando nosotros miramos el índice de competitividad departamental y ciudades capitales y hacemos un zoom, podemos identificar dos elementos. Uno, en educación básica y media, que nosotros estamos acostumbrados a ir a los primeros puestos, tenemos que con sorpresa ir bajando y llegar al puesto 19 dentro de 27 departamentos en el cual está ubicado Antioquia. Ahí hay un reto enorme. Ahí hay un reto en educación media, en educación básica y media impresionante para la gobernación. Pero cuando nosotros nos vamos para Medellín y volvemos, empezamos a ubicar y nos tenemos que ir lastimosamente bajando hasta el puesto número 13 de 23 ciudades capitales. ¿También en ¿cierto? básica y media? También en básica y media. Entonces cuando nos comparamos y miramos contra algunos territorios, por ejemplo como Santander, Bucaramanga, ese tiene el puesto 2. Sí, Santander y Bucaramanga es impresionante en resultados. Entonces, de educación básica. Ahí hay un elemento importante porque, digamos, paradójicamente, en educación superior estamos en los primeros lugares. Líder, sí, señor. ¿Cierto? Entonces, en educación superior, Medellín es el primero de las 23 ciudades capitales, ¿sí? Y Antioquia es el tercero. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es, hombre, ¿qué pasa? Porque ya en la calidad de la educación, digamos que tenemos que comprender que, pues,
si dentro de todo dentro de toda esa oferta de educación básica y media van llegando, digamos, algunos estudiantes con esas calidades a las universidades, pues ahí donde vamos viendo un gran desperdicio de recursos, porque digamos que hay mucha repitencia, claro, hay una gran cantidad de... La universidad tendrá que buscar nivelar ese vacío que traen de la básica y la media, y allí, digamos, recursos y tiempo no se optimizan. Entonces, esos son unos elementos de competitividad que nosotros tenemos que analizar y juntamente, digamos, con los gobiernos empezar a fortalecer. Ahora, cuando tú dices, hombre, en estos términos de cuarta revolución industrial, ¿cómo estamos? ¿Sí? Yo creo que hay discusiones, unas sanas y cordiales discusiones, porque digamos que por un lado está la necesidad del sector empresarial, del cual hice parte muchísimo tiempo, donde dice, hombre, nosotros necesitamos el talento humano calificado ya en estas áreas o competencias. Sí. Y hay un gran reto de Medellín y Antioquia de sacar ese talento humano en periodos de 8 y hasta de 6 meses. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta es, después de una estabilización de ese empleo y mirando también las expectativas del ser humano que sigue, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque digamos que un técnico no se va a quedar técnico toda la vida, claro, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar, digamos, dentro de la política pública y dentro, digamos, de las conversaciones universidad, empresa, Estado, cómo va a ser ese desarrollo armónico para que finalmente, claro, le demos cabida a esa demanda, digamos, de talento y de trabajo, digamos, muy técnico para cubrir las necesidades de la cuarta revolución industrial, pero también cuál va a ser el papel de lo humano en todos estos ámbitos tecnológicos y de transformación. Un reto enorme, decano Jorge, porque está claro que para ese desarrollo de Urabá necesitamos ya, rápido, una operación de capacitación de un año, claro, máximo. Pero también esa gente querrá seguir creciendo. Claro, y para los desarrollos tecnológicos, por supuesto. Inclusive se dicen que hay una adolescencia de 71.000 puestos de trabajos en el área de sistemas y electrónica. Ingenieros, básicamente, no, inclusive técnicos sí, que manejen programación y que puedan ser desarrolladores, listo. Pero ese señor echando código, pues eventualmente, con el pasar del tiempo, querrá ir subiendo creciendo, también, claro, y creciendo, y que definitivamente nosotros tenemos que empezar a darles todas esas herramientas para que, digamos, que ese crecimiento detone en un crecimiento global de la economía. Una adaptación del modelo educativo y de la oportunidad de formar a tiempo y con eficiencia un recurso humano que hoy hace falta y que será fundamental para esos polos de desarrollo. Y sobre todo, porque mira, la transformación digital y digamos el tema de la cuarta revolución industrial, ¿a quién está llegando? Y eso es un tema que los televidentes y que los aspirantes a estos cargos deben estar muy claramente, porque mira, el tejido empresarial, digamos, en Colombia, el 96.4% son pymes. De esas pymes, el 92.6% son micro y el 3.7% son pequeña y mediana empresa, ¿cierto? En Medellín, por ejemplo, tenemos 91% de microempresas, empresa mediana el 6.3% y el resto es una gran empresa. Los que digamos que tienen todo el caldo de cultivo listo para aprovechar el tema de la cuarta revolución industrial, que tienen, digamos, sus plantas de personal calificadas y pensando en eso, sí, son las medianas y las grandes. No las pequeñas. Pero hay un gran reto para los candidatos, claro, y es cómo nosotros vamos a incentivar que la famiempresa, la microempresa, la pequeña empresa se meta en este cuento de la cuarta revolución industrial y empiece a pensar cómo hace a partir, digamos, de esa apropiación tecnológica, un mejoramiento de su sistema productivo para estar a punto con el tema de la competencia local e internacional. Nos quedamos, decano Jorge, con ese reto, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Teleantioquia de Elección. Seguimos avanzando en esta búsqueda de temas fundamentales para tomar la mejor decisión en el mes de octubre. A todos por estar con nosotros, muchas gracias. Continúen con la programación de Teleantioquia TV en Grande. Feliz noche.